cosas muy modernas. Bienvenidos, buenas noches, mucho gusto, soy Arturo Ramírez y la doctora Loya me pidió que les hablara del cristalino y su patología. No sé cuántas clases lleven ya del programa, pero espero que les guste mucho el cristalino, que ese va a ser mi trabajo. Yo soy oftalmólogo egresado del Conde de Valenciana y tengo una alta especialidad en cirugía de catarata. La alta especialidad se llama microcirugía del segmento anterior del ojo y la realidad es que nos pisan mucho a los que hacemos esta subespecialidad porque todos los oftalmólogos operan cirugía de catarata, o al menos es la cirugía que más frecuente se hace. Entonces, es muy importante, a pesar de que es una cirugía que la tecnología permite hacerla rápida, sencilla, ambulatoria, de un día para otro tienes un resultado espectacular, recuperación a la vista, muy mediática, incluso políticamente, porque muchos de nuestros colegas que se dedican a la política, es muy poderosa la cirugía de catarata porque con poco recurso generas un cambio en la calidad de vida. Entonces, por eso ven que hay campañas financiadas para algunos partidos políticos de cirugía de catarata. Y, por supuesto, a pesar de todo esto que menciono, es un problema de salud pública porque no llega a todos. Entonces, es muy importante saber que es algo sencillo, que están fundaciones como el Hospital Conde Valenciano donde se pueden realizar. Y para poder tener una cirugía de catarata de excelencia, debemos saber dónde es la catarata, cómo se explora un cristalino y qué partes tiene para poder tener resultados perfectos y devolver la visión a los pacientes. Entonces, la primera parte de la clase será embriología y anatomía del cristalino, y siéntanse libres de tenerme si tienen alguna pregunta o no soy claro en algo que diga. Bueno, ahí está, soy yo, médico adscrito al Conde de Valenciana, para servirles, Arturo Ramírez. Bueno, vamos a hablar de embriología del cristalino. Espero que esto es lo más árido, pero es importante entenderlo porque cualquier alteración en la embriología del crecimiento de la cara o de los ojos va a generar cataratas del desarrollo o cataratas congénitas. Bueno, hablando de la embriología, y espero que recuerden sus clases en primer año, alrededor del día 25 de, del desarrollo del embrión, tenemos las tres capas blastodérmicas, y en el ectodermo de superficie y el neuroectodermo se va a estar desarrollando el diencéfalo, el sistema nervioso central primitivo, donde se desarrollará el cerebro y los nervios y la columna vertebral, la espina dorsal, el tallo cerebral. Pero algo muy importante surge el día 25 desde el punto de vista oftalmológico y no solo del cristalino. Es que este neuroectodermo y el ectodermo de superficie sufren una evaginación en la porción lateral de cada parte de los polos de la parte cefálica del embrión, que se llama vesícula óptica. Como pueden ver, aquí viene dentro el neuroectodermo, aquí ya hubo la flexión del ectodermo, quedó por dentro del neuroectodermo, y el ectodermo de superficie envía señales hacia el neuroectodermo para que sufra esta evaginación, que serán los primordios de ojo. Vean cómo viene el neuroectodermo aquí estimulado por el ectodermo de superficie, y estas células de neuroectodermo y las células de ectodermo de superficie comienzan a sufrir modificaciones. Vean la vesícula óptica del neuroectodermo, estas células comienzan a engrosarse y las células por debajo también empiezan a migrar para generar también nuevas estructuras acá, que serán el músculo ciliar y el iris, ¿no? Entonces todo está generándose aquí en el surco óptico con los pliegues neurales, ¿no? Todo esto inicia la cuarta semana de gestación. A finales de la cuarta semana, el día 27-29, vean cómo en el ectodermo de superficie, como les mencioné, las células ectodérmicas empiezan a engrosarse y forman la placoda óptica, que no son más que células superficiales mucho más gruesas, mucho más grandes, donde va a emerger el ojo, y
la evaginación de neuroectodermo pasa a ser la vesícula óptica y también empiezan a engrosarse las células adyacentes a la placoda óptica y migran las células de las crestas neurales para generar la retina y las capas vasculares del ojo. La vesícula óptica es lo que va a generar el cristalino y sobre todo esta evaginación. Al inicio de la quinta semana, en el día 30, se va a empezar a formar la foseta cristaliniana, es decir, el ectodermo de superficie comienza a sufrir una invaginación, ya no es una evaginación, sino es una invaginación y las células del ectodermo de superficie de la placoda empiezan a ir hacia abajo y se van a cerrar formando esta estructura interna y va a continuar el ectodermo de superficie para generar la córnea y esto se llama la foseta, que es como un pocito en el embrión, foseta cristaliniana que va a dar origen al cristalino y van a seguir migrando algunas células para formar estructuras aledañas al ojo. Y en el día 33, esto es muy importante, se cierra la foseta cristaliniana quedando ya dentro del ectodermo de superficie una vesícula óptica, ya no es una foseta cristalina, ya es una vesícula óptica, un círculo perfecto y se cierra el ectodermo de superficie para comenzar a formar la córnea, que ya les habló el doctor Kawam hace una semana o dos. Y dentro de la copa óptica, que es neuroectodermo, esta parte de ectodermo de superficie cerrada forma la vesícula óptica y comienza a desarrollarse y aumentar de tamaño con el ojo, el desarrollo del ojo embrionario. 10 días después, el día 35, la vesícula óptica que cayó dentro de la copa óptica empieza a elongar los núcleos de las células y a perder organelos y quedarse solamente el núcleo y empezar a desarrollar células transparentes formando los núcleos primarios del cristalino. Se va a cerrar la vesícula óptica y se va a llenar de células cristalinianas. Las células de la pared anterior, apiladas, unidas entre sí, sufren una división celular rápida y una distribución cuboidea, y en la parte posterior se quedan sin división y no sufren cambios, ¿no? Entonces vean aquí estas imágenes, estas imágenes, si son de histología, como las células que ya generaron la vesícula óptica se empiezan a elongar para formar el cristalino. Y estos prismas primarios cierran completamente la vesícula el día 40 y aquí queda del cristalino el núcleo embrionario. El cristalino, así como todo en el ojo que han visto en sus clases, las capas de la córnea, las capas de la retina, el iris tiene hasta 3 capas, el cristalino también, como una cebolla, tiene varias capas. Y la primera capa se forma el día 40 de nuestro desarrollo embrionario. Es el núcleo embrionario del cristalino. Todos tenemos en nuestro cristalino este núcleo dentro. Obviamente, como es transparente, pues no se ve con respecto al otro, se ve hasta que hacemos cirugía. Pero este núcleo ya tiene una cápsula, un epitelio que está anterior y los núcleos que llenaron el interior. Y este epitelio de lente seguirá creciendo durante toda nuestra vida y durante el desarrollo embrionario se seguirá generando el núcleo fetal, el núcleo infantil y todo el cristalino hasta generar su formación. Y esto viene con los prismas secundarios. Del ecuador del cristalino, las células epiteliales van a generar, ¿sí ven mi cursor, verdad? Sí, sí se ve. Sí, sí, no. Perfecto. Las células epiteliales del núcleo van a seguir formando prismas, siendo sobre el núcleo embrionario los prismas secundarios que formarán el núcleo fetal y así capas hacia afuera. Todo viene del ecuador, es decir, de las partes longitudinales del cristalino y tarda de 2 a 8 meses a seguir formando el cristalino, donde se unen los prismas del ecuador en el centro, porque vienen de los dos polos ecuatoriales, se forman las suturas del cristalino, que son estructuras anatómicas del cristalino. Y el segundo núcleo sobre el núcleo embrionario es el núcleo fetal. Y todo esto está cubierto por una cápsula que se desarrolla sobre estas células del epitelio anterior a partir de la quinta semana, que es colágena tipo 4. Esa cápsula es la que todos tenemos hoy día en nuestro cristalino, con una
con un grosor específico. Es importante saber qué es colágeno tipo 4 porque esto nos permite conocer que tiñe como membrana basal, como en los alveolos o en la nefrona, o en la membrana de Descemet, colágeno tipo 4, que puede teñirse histológicamente con ácido periódico de Schiff, pero de manera in vivo se puede teñir con azul de trípano y esto nos sirve para cirugía de catarata. Muy bien. Durante el desarrollo embrionario del cristalino, mientras se está formando durante todas estas semanas y a partir de la semana 4, y hasta la semana 4, el cristalino estuvo inervado. El cristalino o en la vida postnatal y después de la semana 4 de formación embrionaria es avascular como la córnea, pero durante 4 semanas se nutrió con vasos alrededor de él que se llama túnica vasculosa lentis, que viene de esta arteria hialoidea que viene del nervio óptico de la arteria central de la retina, pero este apoyo nutricional vascular durante las primeras 4 semanas del desarrollo embrionario desaparece. No se encuentra en la vida adulta ni vascularidad en el cristalino, ni la arteria hialoidea dentro del vítreo. Desaparece. A veces quedan algunos remanentes que se llaman Mittendorf o punto de Mittendorf. Bueno, aquí para hacer también un esquema, las suturas que mencioné son los prismas que vienen de la periferia y se unen en el centro, y es una unión exacta y lineal. Aunque parece un proceso bastante desordenado, no lo es. Es bastante ordenado y los prismas deben de estar así de ordenados para que el cristalino mantenga su transparencia. Entonces hacen estas suturas y es una estructura muy, muy armoniosa. ¿Alguna pregunta de embriología? Ya vamos a ver la correlación anatómica y después quirúrgica. No, doctor. No, doctor. Si no es así, bueno, vamos a ver anatomía. Entonces vamos a hablar del cristalino. ¿Dónde está el cristalino? El cristalino está en el segmento anterior del ojo. Por eso la alta especialidad de cirugía de catarata se llama microcirugía del segmento anterior del ojo. Se encuentra por detrás del iris, sostenido al músculo ciliar mediante la zónula, que ahorita también vamos a ver la zónula, y está nutrido por el humor acuoso, ¿no? Está por detrás de la pupila, atrás del iris. Tiene una curvatura anterior de 10 milímetros y una curvatura posterior de 6 milímetros. Y es avascular y no tiene inervación, ¿no? Es muy interesante el cristalino. En cuanto a óptica, vean, esta es una imagen por tomografía, esta es la córnea que refleja la luz y el cristalino. De manera óptica, aquí les tapo. De manera óptica, el cristalino genera 1/3 del poder total del ojo ópticamente, de 15 a 20 dioptrías de acuerdo al estado del cristalino y su índice de refracción. El resto del poder refractivo del ojo lo da la córnea, que les debieron decir en su clase de córnea. El principal elemento refractivo del ojo es la córnea, pero el segundo y el único que es cambiante es el cristalino, porque el cristalino sufre acomodación para poder ver de lejos y de cerca sin necesidad de enfocar o de un lente, porque el cristalino se mueve. Y el índice de refracción del cristalino es 1.4 central y 1.3 en la periferia. Vean los diámetros del cristalino. Esto es importante conocerlo por anatomía quirúrgica. Al nacer, el diámetro del cristalino es de 6.5 milímetros. Pero toda la vida el cristalino y el epitelio que vimos sigue produciendo prismas y prismas, que son corteza del cristalino. Y en la vida adulta el cristalino llega a medir entre 9 y 10 milímetros de diámetro, ¿no? Es pequeño. Y su eje anteroposterior, es decir, de la parte anterior que vemos por la pupila, la parte posterior en contacto con el vítreo, mide de 4.5 a 5 milímetros. Vean en las dimensiones que se realiza la cirugía de catarata, ¿no? En un diámetro de 10 milímetros y un eje de 5 milímetros de grosor. Y como mencioné, ven, en esta parte de abajo está bien estructurado. El cristalino está sostenido por el músculo ciliar mediante estas fibras que se llaman zónula,
que sostienen al cristalino y lo agarran para poderlo tensar o relajar de acuerdo al estímulo acomodativo y no necesitar lentes para ver de cerca. Los gramos que pesa el cristalino, esto viene en los libros, pero la verdad no sirve ni de manera anatómica, pero es para ejemplificar cómo va creciendo el cristalino en tamaño y por lo tanto pesa un poquito más, pesa 90 gramos al nacer y más o menos crece en peso 1.4 a 2 miligramos al año y a los 90 años pesa 260 miligramos, ¿no? Entonces, de 90 miligramos a 260 miligramos, 3 veces su peso al nacer, más o menos en 90 años se gana. Ahora vamos a hablar de una estructura muy importante, la cápsula del cristalino. El cristalino, como pueden ver, son células que están creciendo y están transparentes dentro de una cápsula. La cápsula es importantísimo conocer sus grosores, porque para poder destruir un cristalino, retirar un cristalino, debemos romper la cápsula. Esta cápsula de colágeno tipo 4, en su porción posterior, de acuerdo a su posición, el que está en contacto con el humor vítreo, mide 4 micras, es muy delgadita. En la periferia mide entre 21 y 23 micras y en su parte anterior 14 micras, ¿no? Y esto es con lo que un cirujano se enfrenta, 14 micras de cápsula para poder acceder al cristalino. Muy importante. Y la sustancia del cristalino, ahora la podemos ver, vean. La sustancia cristalineana de un adulto. Como pueden ver, miren, este circulito central es el núcleo embrionario que vimos que se formó inicialmente con la vesícula óptica. Ahí está, dentro del cristalino de todos nosotros. Después viene el núcleo fetal que viene creciendo, después el núcleo infantil, el núcleo del adulto y sigue produciendo las zonas germinativas del epitelio que está dentro de la cápsula, prismas y prismas y prismas y por eso crece de tamaño. Pero vean el cristalino cómo está en forma de capas y a veces en el contexto quirúrgico podemos ver alguno de esos. Pero es muy importante y como vieron, el núcleo embrionario se forma en la semana 4, el núcleo fetal de la semana 4 en la semana 10, el núcleo infantil adelante. Cuando tenemos alguna alteración genética o alguna alteración nutricional o infecciosa de la madre mientras está gestando al embrión, puede haber cataratas congénitas del núcleo embrionario, que desafortunadamente está central y se impide la llegada de luz, o del núcleo fetal, o de acuerdo a cuando hay alguna alteración en el metabolismo de la madre durante la formación del cristalino y puede haber cataratas congénitas en cualquiera de estos núcleos. Ahora vamos a hablar de la decisión quirúrgica en catarata. Y esto es muy importante. Primero vamos a definir catarata. La catarata es cuando el cristalino comienza a opacarse por la edad, ¿no? Las células transparentes del cristalino, cuando va pasando el tiempo y a partir de los 60 años comienzan a esclerosarse, a perder su transparencia y progresar hasta que se vuelva opaco. Y este es un mito que quiero romperles, que se oía anteriormente cada vez menos, que era la catarata se opera cuando ésta madure. Hay que esperar a que su catarata madure para operarse. Por supuesto que esto hoy día es falso. La tecnología ha avanzado para poder hacer una cirugía de catarata de manera segura, sin necesidad de tener núcleos duros o muy, muy opacos y poderlos retirar cuando el ojo no está tan dañado. Entonces, ¿cuándo? Tengo a mis residentes que se les olvidó cuándo se opera la catarata. Estas dos personas eran residentes en el año 2009, ahorita son eminentes oftalmólogos en su área. Pero aquí están las indicaciones de cirugía de catarata. ¿Cuándo se opera la cirugía de catarata o cuándo se opera el cristalino? Cuando la agudeza visual no permite la actividad habitual. Por ejemplo, yo en algunos años, yo que tengo 45, probablemente empiece con catarata a los 55, de los 55 a los 60. Pero yo no me voy a operar hasta que el cristalino opaco, la catarata, disminuya
mi actividad habitual. Yo soy cirujano, necesito mi visión perfecta. Entonces, cuando me baje una línea de visión es probablemente que yo me opere. Pero mi abuelita, que ve la tele y lee físicamente el periódico, pues la operamos como hasta sus 80 y tantos, porque le bajó la visión, sí, pero podía hacer su vida normal, porque su vida normal no requería agudeza visual fina. Entonces, sí, dígame, Daira Alison Quintana Morales. Yo sé que mencionó que dijo que se esclerosan y que por eso se opacan, pero la verdad Ajá. es que como que no entiendo muy bien por qué se opacan. O sea, ¿se conoce alguna razón? Pues desnaturalización de las proteínas, tanto por que se termina la reserva de células transparentes de las células epiteliales. También se teoriza que por la exposición a la luz ultravioleta durante toda tu vida, como las arrugas o las manchas en la piel, pero así es por Ah, esa causa que se comienza a esclerosar. También gracias. el cristalino, bueno, es cuestión de otra clase de cirugía refractiva, pero el músculo ciliar que estoy señalando aquí en esta imagen, que sostiene la zónula y que sostiene el cristalino, es el que se contrae para que el cristalino se encoja o se relaje y se puede enfocar de cerca. A partir de los 40, el músculo ciliar deja de contraerse y se deja de tener estímulo de cerca, y por eso es la vista cansada a partir de los 40 o presbicia. Entonces, también esto de que el cristalino se deje de mover y estimularse es parte de esas teorías de por qué se empieza a esclerosar. Es parte del envejecimiento del cristalino. Gracias, ¿Alguien doctor. también tenía una pregunta? ¿Fue contestada? Había dos manos levantadas. ¿Nadie más? Perfecto. No, ya, ¿Dijo algo Yahel Jocelyn Moreira? sí, sí, perdón, doc, que no, que todo bien. Fue respondido. Perfecto. Muy bien, entonces eso, diferencia dependiendo de la actividad, es la indicación por visual. Pero también hay pacientes que tienen agudeza visual buena, de 20/20, el 100% de la visión, pero debido a la catarata, ahora veremos los diferentes tipos de cataratas, se presentan síntomas visuales como halos, disminución del contraste o deslumbramientos, el típico paciente que dice ya no veo bien en la noche. Otra vez, Yahel Jocelyn, dígame. Ay, perdone. Es que ahorita que mencionaba lo de que la utilización del cristalino, o sea, pues a usar la acomodación, era Ajá. un factor como para que no, pues no se opacara tan rápido el cristalino, ¿no? Así es. Bueno, no, más Entonces, bien es una teoría de su una teoría. opacificación es que deje de acomodar, entonces se deja de mover tanto. Entonces, por ejemplo, en las personas que tienen un problema refractivo como la miopía, que usualmente tienden a utilizar más su cristalino y que justamente por eso la presbicia en ellos, bueno, si no usan lentes corregidos, pues para ellos está bien, no, o sea, no necesitan usar lentes para ver, ¿no? De cerca. Entonces Ujú. sería como un factor, digamos, teorizando, ¿no? Protector, No, al que contrario, es muy buena observación, bien razonado, pero lo razonaste al revés. El miope no acomoda, por eso no necesita. Si se levanta un miope, los lentes está enfocado de cerca, por eso en inglés la miopía le dicen nearsightedness, visión cercana. Tú tienes un -3 y estás enfocado a 30 centímetros, ¿no? Entonces, si no ves nada de lejos, estás enfocado a 30 centímetros, no necesitas mover el cristalino porque aquí está tu foco por el poder de la córnea. Entonces, sí hay una incidencia de cataratas más tempranas en los miopes o en los pacientes con queratocono que por una deformidad de la córnea tienen miopía. Eso es clásico. Entonces, tu razonamiento es bueno de que sí, la miopía genera más catarata y es por eso, porque durante toda su vida los pacientes que tienen miopía, ya sea miopía por defecto refractivo o miopía por una enfermedad como el queratocono, no acomodan tanto porque no necesitan acomodar, ven aquí cerca y hacen catarata más temprano. ok, entiendo. Ya, muchas gracias, Doc. Así es. Bien. Vean, entonces esta es una muy bonita catarata. Ahorita vamos a hablar también de la clasificación de cataratas.
De acuerdo a dónde se presenta en el cristalino, puede ser catarata nuclear o catarata de la corteza del cristalino, como esta que estamos viendo, que es cortical. Y vean, el paciente tiene el cristalino transparente, pero con estas espículas corticales opacas. Este paciente, qué bonita catarata se ve aquí. Se ve con estas espículas corticales y el paciente va a tener una agudeza visual buena, pero con halos y deslumbramientos. La luz se va a estrellar cada vez que pase por estas espículas corticales. O esta catarata, que es la tercera clasificación, hablamos de nuclear, hablamos de cortical y esta es subcapsular posterior, está en la cápsula posterior del cristalino, que es la catarata. Vean cómo el haz de hendidura empieza aquí, de mi lámpara de hendidura donde exploro, y viene transparente, transparente, transparente hasta acá, y aquí está la opacidad posterior. La catarata subcapsular posterior es la catarata más frecuente en los pacientes que tienen hiperosmolaridad sistémica, o sea, diabéticos o consumidores de esteroides, ya sea esteroides tópicos en el ojo o esteroides sistémicos por alguna enfermedad reumatológica, inmunosupresión por trasplantes o inyección iatrogénica de esteroides, quien hace físico-constructivismo. Vean, esta es otra imagen de una catarata subcapsular posterior. Esta forma de visualizar el ojo se llama retroiluminación y se envía el haz de hendidura que vemos aquí del lado derecho, enfocarlo en la retina para que la retina lo refleje y tengamos iluminación del ojo. Básicamente el sistema de cuando salen los ojos rojos en una fotografía, las pupilas rojas, es porque refleja la luz de la retina, pero podemos ver en este reflejo, en este regreso de la luz de la retina hacia afuera, cómo se opaca el cristalino en la parte posterior, y esta, por ejemplo, es una catarata subcapsular posterior por consumo de esteroides. Bueno, y esta es una catarata blanca. Aquí todo el cristalino está opaco, el núcleo y la corteza, y este paciente no pasa la luz, el paciente probablemente tenga una agudeza visual muy, muy baja de percepción de luz o solamente ve movimiento de manos. Estas cataratas son muy rehabilitadoras en cuanto a su agudeza visual. Ahora vean esta, qué bonita catarata. Esta es una catarata del núcleo fetal. Este no es el núcleo embrionario. El núcleo embrionario es del tamaño de la punta de una pluma. Pero vean, esta es una catarata en un paciente que probablemente en las primeras 20 semanas su mamá tuvo algún estrés, infección o desnutrición y el paciente hizo una catarata del núcleo embrionario. Vean las suturas del cristalino que hablábamos de los prismas en forma de y por supuesto que el paciente pero tuvo una ambliopía profunda porque no pasaba la luz por el centro y no se estimulaban las células retinianas en la mácula. Pero esta es una imagen muy bonita. Y normalmente la cirugía de catarata no es una urgencia, pero hay casos especiales, 3 casos especiales que sí requieren urgencia. Uno de ellos es el glaucoma facomórfico, no sé si lo vieron en su clase de glaucoma, pero el glaucoma facomórfico es un aumento súbito de la presión del ojo por la forma del cristalino, facomórfico. El cristalino creció tanto, no superó la catarata y el cristalino sigue creciendo, que el cristalino tapa el ángulo de drenaje del humor acuoso por su tamaño y sube la presión intraocular, y es una verdadera urgencia. Hay que quitar el cristalino para corregir esa hipertensión ocular y que el paciente se le cure su glaucoma. Y el glaucoma facolítico, este también es una de las cuestiones más extrañas del glaucoma, que es cuando una catarata está hipermadura, como la blanca que vimos, pero empieza a degenerarse tanto el contenido del cristalino, que vean, el núcleo adulto cayó dentro de la bolsa y lo demás es corteza, y la corteza está fugando y se deposita en la cámara anterior. Vean, aquí hay pedazo de cristalino y la cápsula está íntegra. Y asolva el humor acuoso y también sube la presión, y por eso es un glaucoma por lisis, es decir, por derretimiento del cristalino. Por la forma del cristalino y por derretimiento del cristalino sube la presión del ojo. Y es una urgencia de cirugía de catarata, así como una catarata traumática. Pero no cualquier catarata traumática, sino cataratas traumáticas que rompan la cápsula del cristalino, como estas que vemos aquí.
Aquí hubo un trauma que rompió la córnea, rompió la cápsula del cristalino. Aquí el trauma contuso, sin romper la córnea, rompió la cápsula del cristalino. Y si hay exposición de material del cristalino al humor acuoso, puede subir la presión. Entonces, catarata traumática con ruptura de cápsula es una urgencia de cirugía de catarata. ¿Alguna pregunta del facomórfico y facolítico? Si no es así, otra indicación de cirugía de catarata es, por ejemplo, en un paciente con diabetes o con alguna oclusión o alguna patología retiniana, que la catarata no nos permita el diagnóstico o tratamiento de las enfermedades retinianas, ya sea el diagnóstico con una tomografía de la retina o ver el fondo de ojo en un paciente diabético o el tratamiento que no nos permita darle láser a un paciente que tenga retinopatía diabética proliferativa. Es indicativo retirar el cristalino para poder seguir el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de la retina. Como ven aquí, para poder dar láser en una retina sangrante por diabetes, se necesitan medios transparentes para poder dar el láser. Si hay una catarata opaca que me disminuya el láser o no impida el paso, no podemos tratar la diabetes con riesgo de pérdida visual irreversible. Entonces, una cirugía de catarata que permita el tratamiento de la retinopatía diabética. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Antes de ya ir a cirugía per se, hablar un poquito de la tendencia actual. Como vieron, ya nos espera uno a que la catarata esté total o madura para sacarla. Dígame, Yael Jocelyn. Disculpe, Doc. Es No, no, que, no, no pidas disculpa, dígame. perdone, ya ve que comenta lo de la ruptura de la cápsula en, bueno, en Claro, varias circunstancias, en pero tengo traumas. una duda con respecto a eso. Ajá, Porque se supone que el cristalino, y bueno, en general algunas, no sé si todo el ojo, pero ajá. según yo el cristalino no tiene como reconocimiento autoinmune desde nunca. Entonces, si se expone, no hay como un riesgo de que la reacción autoinmune sea mayor y no se tiene que dar como, en esos casos, no sé, esteroides, pues, no sé, profilaxis, no sé, algo. Correcto, ¿no? Esa es la razón, de acuerdo. Solamente cristalino y testículos se forman, bueno, gónadas, para no ser machista. Se forman y como vieron, el cristalino se formó y se encapsuló en el día 20 de la formación. Ni siquiera había timo ni reclutamiento, no había linfocitos para estar reclutando los antígenos. No hay HLA en el cristalino, no está reconocido como propio el contenido, la cápsula sí, pero es avascular. Entonces esa es la causa por la cual el facolítico y la ruptura de la cápsula genera inflamación y tapa la vía de salida del cristalino. Esa es la razón por la cual. Pero no requiere esteroides más allá de la cirugía de catarata. Obviamente, si llega inflamado más allá del tiempo ideal, de que llegue el trauma y venga a retirar el cristalino, se queda una semana con contenido de cristalino dentro del ojo, se va a inflamar demasiado, pero el tratamiento es quitar el cristalino, quitar el contenido del cristalino de la cámara anterior, donde sí hay células blancas flotando y generan inflamación. El iris es vascular, también lo estimula el tejido. Vale, muchas Di- gracias, Doc. Sí, Diana Laura. Sí, doctor, no sé si sea una pregunta como muy, no sé, ilógica, Ajá, pero una vez que se retira la catarata, ajá. ¿es forzoso que los pacientes tengan una lente para poder tener la agudeza visual completa o podrían tener una agudeza visual como suficiente durante un tiempo? No, es 90% de los casos, porque como mencionamos al inicio, el cristalino es un tercio del poder del ojo. Si yo dejo un paciente áfaco, es decir, sin cristalino, ni sustituirlo por un lente interocular, le van a faltar en un ojo convencional entre 18 y 22 dioptrías, ¿no? Entonces no ven bien, no ven bien. Existe un porcentaje pequeño de la población que su cálculo de lente intraocular es cero
o su cálculo de lente intraocular es +1 o -1, que es muy probable que sin lente vean bien, ¿no? Pero no es la mayoría de los lentes está entre +18 y +24, entonces sí ven muy mal. Por lo tanto, en medida que se pueda, se debe de sustituir y ahora veremos con un lente intraocular el cristalino. Perfecto, muchas gracias. Ni nada. Con gusto, no hay preguntas ilógicas ni tontas, mejor quédense sin dudas. Entonces, la tendencia actual es que la cirugía de catarata, conforme avanza la tecnología, nos permita devolverle una visión buena, 20/20, como cuando veían 25, y no solamente devolverle la luz. Hoy en día la cirugía de catarata tiende a hacerse más refractiva, donde se permite tratar la presbicia con lentes multifocales para ver de lejos y de cerca, como si se acomodara. Y hay lentes tóricos para tratar el astigmatismo y también hay lentes ya con estos poderes altos para tratar altas miopías y altas hipermetropías, ¿no? Este, por ejemplo, es un lente intraocular que tiene poder astigmático, por eso tiene un eje y se debe de alinear dentro de la cápsula. Ahora veremos la técnica y por qué está aquí un círculo donde estaba el cristalino y por qué aquí está el lente intraocular. Pero vean, esta es una topografía del poder refractivo de la córnea, donde vemos que hay una diferencia entre el meridiano más plano de 43 y el más curvo de 46, tiene un astigmatismo corneal de 3. Entonces, con el lente intraocular, yo le coloco, además del poder que necesita del cristalino de +23, las 3 dioptrías de astigmatismo que las trae este lente y le devolvemos el 20/20 a este paciente. Y hay casos especiales, como por ejemplo tumores, quistes, malformaciones o secuelas de traumas previos que requieren biopsia de iris, como en este caso que ven aquí, pupiloplastías en pacientes que perdieron el esfínter del iris y reparaciones del mismo, ¿no? Entonces ese es combinado. Y otros casos es colocar un lente en un caso que lo dejaron sin lente, que se llama afaquia, sin cristalino, o un lente subluxado. Vean, este es un lente que no está donde debería de estar. El paciente tiene un campo de visión sin lente y un campo con lente, entonces es muy mala esta visión, entonces por lo tanto hay que acomodar estos lentes o colocar un lente cuando hay afaquia. ¿Okay? Aquí dice cambio porque tengo que cambiar de presentación. ¿Ven ahora esta? No, no la ven. Sí, Doc. Sí, ¿Sí se veía? Yo no veo. Ahí está. Listo, ¿ya me ven? En la nueva presentación blanca. sí, ya. Sí. Perfecto. Ahora vamos a hablar de contraindicaciones de cirugía de catarata, ¿ok? ¿Cuándo no se opera catarata habiendo ella? Cuando hay un pronóstico visual nulo, ¿no? El paciente tuvo glaucoma y tiene ceguera o no ve por un daño del nervio, tiene sangrado el ojo por dentro, retinopatía diabética proliferativa con pérdida de la visión, y aunque le hagamos la mejor cirugía de catarata y el mejor lente, ya no va a haber visión, entonces está contraindicada la cirugía de catarata porque no hay beneficio contra el riesgo de la cirugía. En pacientes que por su estado de salud no puedan tolerar la cirugía que llega a pasar, pacientes cardiópatas, pacientes neumópatas, en casos de que no pueda garantizarse un cuidado pre y postoperatorio, o cuando el paciente rechace la cirugía, que ya cada vez es menos, pero sí sigue habiendo gente con miedo a su cirugía de catarata. Bien, entonces para colocar el lente no se coloca cualquier lente, te dije que un rango más o menos de 18 a 24, pero lo importante es que se debe de calcular el lente personalizado para cada paciente. Para cada paciente, así sea mi cirugía de catarata refractiva con un lente multifocal y tórico que le corrija la presbicia y el astigmatismo, que vale muy cara, o en una campaña que hacemos 45 pacientes en una mañana en un tren, que así se llama el doctor Vagón, se calcula el lente para que el paciente tenga una visión funcional. Y para calcular el lente debemos de medir el poder de la córnea, las queratometrías de la córnea y la longitud del ojo para poder saber cuántas dioptrías debe de requerir ese lente intraocular. Y para medirlo se necesita, a veces se puede lograr con un biómetro óptico, es decir, luz, perdón, luz infrarroja que va a enviar un rayo de luz al fondo del ojo y mide el regreso, entonces ahí mides la longitud del ojo.
pero a veces es tan dura la catarata que no permite el paso de la luz infrarroja de los biómetros ópticos y entonces se necesita un ultrasonido. Y con el ultrasonido puedes medir el ojo también desde la córnea hasta la retina y de regreso, y ahí tienes la longitud axial del ojo. Y con estos parámetros, la curvatura de la córnea y la longitud del ojo, se calculan los lentes intraoculares y qué poder requiere el paciente. ¿Ok? Entonces, para planear la cirugía de catarata, de acuerdo a las características del paciente, de la catarata y del poder del lente, se debe de elegir la técnica quirúrgica. Ya hoy día la mayoría de las cataratas se hacen con una técnica quirúrgica, pero vamos a ver todas. La elección y el cálculo del poder del lente, elección y tipo de anestesia, profilaxis antibiótica y profilaxis antiinflamatoria. Estos son básicamente los planes para cirugía de catarata. Y vean la elección de la técnica quirúrgica. Y como mencioné hoy, ya la tecnología, la educación y el tratamiento temprano de las cataratas antes de que se pongan duras como una piedra hace que la técnica de elección hoy día sea la facoemulsificación. Faco es el prefijo latino de cristalino, más bien griego, y emulsificación. Se destruye el cristalino con ultrasonido dentro del ojo, como ven en esta imagen, a través de una microincisión de 2 a 3 milímetros. Se rompe la cápsula del cristalino y se destruye el cristalino con ultrasonido dentro de su cápsula y después se coloca el lente. Esto es 95% de los casos hoy día. Pero hay cataratas muy duras, cataratas en la montaña, cataratas en donde no hay un facoemulsificador de $200,000 que deben de sacarse con técnica manual, y son las variantes de estas: extracción extracapsular de catarata, cirugía de catarata de incisión pequeña, que hay que abrir la mitad del ojo, retirar el cristalino completo, no se destruye adentro, se retira y después se coloca un lente intraocular y el paciente requiere muchas suturas para cerrar esta heridota, ¿no? Entonces vamos a ver cada una de ellas. ¿Alguna pregunta antes de pasar a los videos? No. No, doctor. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de facoemulsificación, que es la de incisión pequeña. Se hace una herida en la córnea de 2 milímetros y una herida de 1 milímetro para tu mano izquierda, y sustituyendo el humor acuoso con una gelatina que se llama viscoelástico para tener el ojo formado. El humor acuoso es agua y se sale, entonces sustituyes el humor acuoso por gelatina y posteriormente se incide la cápsula, que si bien recuerdan, la parte anterior les dije que mide 14 micras. Se hace un cortecito con una aguja y después con unas pinzas se hace una capsulorexis, que es uno de los pasos más difíciles, pero debe de ser circular continua para que no se nos vaya a romper. Vean, ¿sí se ve el video? Chido. Perfecto, vean cómo con un quistitomo o una aguja doblada se rompe la cápsula, que son 14 micras. Son estructuras transparentes, pero vean cómo el microscopio quirúrgico nos permite visualizar por retroiluminación el cristalino y las estructuras resaltan. Entonces, con este movimiento estamos generando la ruptura de la cápsula en forma de círculo, y vean cómo está colocando viscoelástico este cirujano. A mí no me gusta ya hacerlo con aguja, yo lo hago más rápido con unas pinzas, pero vean qué bonito se genera y se accede al núcleo del cristalino y a la corteza, rompiendo la cápsula de manera circular continua, teniendo entonces una apertura del cristalino estable y fuerte. Podemos ahí tener presiones y todo y no se va a romper un círculo. Vean, una vez que está rota la cápsula en forma de círculo, hay que separar el núcleo de la bolsa de toda la cápsula del cristalino, y esto se hace con agua, con hidrodisección. Vean, ya estamos ahí, rompimos la cápsula, la quitamos y metemos una cánula con agua y simplemente con eso se separa. ¿Vieron? Son segundos. Aquí tenemos en esta herida de 2 milímetros en la córnea una cánula con agua, la metemos debajo de la cápsula, echamos agua y se separa el cristalino de la bolsa y ya está flotando libremente dentro de la cápsula. Y ahora hay que romper el cristalino y retirarlo de su cápsula, de su bolsa.
Hay varias formas, a mí esta es una de las que más me gusta, que es un precortador. Entonces vean cómo esa se abre y va a romper el cristalino. El cristalino ya rompimos la cápsula anterior, hidrodisecamos el núcleo y con esto lo vamos a fracturar para poderlo sacar de esa cápsula Rexis de 5 milímetros, porque recuerden que el cristalino mide de 10, más de 10 milímetros. Entonces vean cómo esta pinza, que se llama prefracturador, rompe el cristalino, está rotando dentro de su cápsula y como una pizza lo rompe en cuadrantes. Qué bonito. Ahí está roto el cristalino en cuadrantes. Y una vez que están roto en cuadrantes el cristalino, se inserta la máquina de facoemulsificación, que es una pluma que genera ultrasonido y aspira el cristalino. Entonces, una vez de que esté dividido el núcleo, esta punta metálica vibra a 60.000 Hz, a 60.000 ciclos por segundo, lo cual va a generar calor y destrucción del cristalino. Está vibrando y se destruye el cristalino y al mismo tiempo absorción para que se retire el cristalino de dentro. Vean, se emulsifican los cuadrantes y lo está aspirando esta pieza de mano. Una vez que se retira el núcleo del cristalino, se procede a limpiar la bolsa de corteza. Vean, esos son los prismas que generan las células epiteliales para limpiar totalmente de células el cristalino. Esta es la máquina de emulsificación está aspirando la corteza del cristalino. ¿Sí queda claro? El ojo está formado ahí de agua, ya no hay cristalino, pero queda toda su cápsula vacía con una herida circular para poder insertar el lente ahí. Y una vez que está vacío de cristalino esa bolsa, vean, para no abrir, para poner un lente de 13 milímetros, se mete un lente plegado a través de la herida de 2 milímetros y dentro del ojo, este lente de acrílico hidrofóbico se va a desenrollar y va a sustituir al cristalino. Se mete a la bolsa, ahí está, sobre la bolsa, pero vean ahí con ese instrumento, se mete dentro de la bolsa capsular y ya ahí se extienden sus patitas para que le dé firmeza y ahí queda sustituyendo el poder del cristalino. ¿Alguna pregunta en facoemulsificación? No, ¿No? Muy bien. Vamos a presentar las técnicas viejitas, que antes era el gold standard, antes la facoemulsificación en los años 90 se volvió universal, pero antes, cuando había catarata, había que cortar el ojo y sacar la catarata. Hoy día se reserva a cristalinos duros, rígidos, piedras. Vean, aquí no se ve ni siquiera el reflejo rojo que vemos en las cataratas anteriores. Entonces se quemaría el ojo o quemaríamos la córnea utilizando emulsificación. Entonces vamos a hacer una cirugía extracapsular. Vean cómo se corta la conjuntiva, se cauterizan los vasos y se hace un corte en la esclera grande, ¿no? Más de la mitad del ojo. Se hace laminado o se hace así en 3 planos se pinta la cápsula con azul porque no hay reflejo rojo para verla. Se sustituye el humor acuoso por viscoelástico y aquí la cápsula se rompe así en corcholata, cortes chiquitos para liberar el núcleo en vez de hacer un corte circular continuo como en la faco. Una vez que ya tenemos libre el núcleo de la cápsula, se abre toda la herida, vean, se libera el cristalino de la bolsa y con presión nace el bebé, salió el cristalino, pero tenemos ahí el ojo abierto. Ahí el paciente tose y se vacía el ojo, ¿no? La mitad del ojo abierto. Entonces mejor la cerramos y colocamos un lente intraocular dentro de la bolsa. Aquí el doctor fue muy payaso y lo hizo plegado. Tienes una herida gigante, lo puedes meter sin plegar. Y ahí termina de cortar la cápsula, la quita y cierran la herida para que quede esto. Estas heridas no le permiten al paciente rápida recuperación y tiene que estar en reposo más de 6 semanas porque está muy grande la herida. El paciente puja y se abre el ojo, se sale el iris. Entonces se retira ahí el viscoelástico con esta cánula de 2 vías y se sutura la conjuntiva.
A ver, a los 18 que están, de las dos técnicas que les presenté, ¿cuál les gustaría que les hicieran a ustedes? ¿La primera o la segunda? No, pues la primera. ¿Verdad? Primera. Sí, entonces opérense en cuanto les baje la visión, no esperen a que llegue la catarata dura. Aunque yo creo que a lo mejor a ustedes les va a tocar algo diferente. Yo espero que en unos 20 años que me toque mi catarata ya no haya cirugía y sea una gotita o sea una luz, pero ya no sabemos, ¿no? Esta es una variante de bajo costo que se llama cirugía de catarata de pequeña incisión. No sé qué es eso. Que vean, no se corta tanto, sufre mucho el ojo, pero esto se hace en campañas de alto volumen. Vean cómo se hace una herida más pequeña de 5 milímetros. Se pinta la cápsula de azul porque tampoco se ve, son núcleos duros. Se abre la herida de 5 milímetros, se hace como en embudo, muy grande adentro, pero pequeña afuera. Se hace una cápsula rexis circular continua, como si fuera facoemulsificación. Se rota el núcleo de tal forma que salga de la bolsa y quede en la cámara anterior. Y ven, ahí quedan tocando la córnea y lo sacas desgarrando toda la córnea por dentro. Es con un parto con forceps, ¿no? Se daña todas las estructuras de la salida. Entonces, ¿es buena si no hay un facoemulsificador? Sí. Pero la verdad, habiendo y ya disminuido los costos y siendo tan universal, esta técnica está reservada quizá para campañas o para bajo costo. Y creo que ya está justificado o hay cirugía de facoemulsificación de bajo costo que no justifica esta técnica. Y esta es una técnica combinada, nada más. Como yo soy corneólogo, yo soy adscrito al departamento de córnea, no podía no mostrarles esta, que es una cirugía combinada de catarata y trasplante de córnea. Vean, este paciente no podría ver su catarata, el pobre paciente tiene una quemadura en la superficie, su córnea está opaca. Entonces vean cómo procedes a hacer un procedimiento combinado cuando hay opacidad de medios y el paciente requiere trasplante de córnea y catarata. Entonces vean, no ve nada, se hace el trasplante de córnea, es un trépano, se corta de manera circular la córnea, eso está bajando en cada círculo, se quita la córnea opaca y tienes la cámara anterior a cielo abierto. Vean, ahí está la cápsula del cristalino a cielo abierto, se ve muy bien, y con unas pinzas haces la capsulorrexis circular continua, tienes más rango de movimiento porque no hay una herida pequeña, te puedes mover más fácil, con agua liberas el cristalino y sale por una super heridota, sin córnea, vean, pum, nació el bebé, con una cánula de 2 vías, limpias la corteza y queda la bolsa vacía. Una vez que está vacía, colocas viscoelástico, le colocas un lente dentro de la bolsa, lo acomodas y procedes a, ahora sí, el trasplante de córnea. Este paciente recibió córnea artificial, vean, sobre su lente, entonces el paciente ahí tiene las 44 dioptrías de la córnea y el tercio que da el lente intraocular. ¿Alguna pregunta en cirugía antes de pasar a las últimas diapos? Doctor, ¿la lesión de la cápsula se queda así? Sí, claro. Ya la cápsula sin cristalino se va a fibrosar la anterior como con la posterior, como ves aquí en esta imagen. Se va a fibrosar, se va a pegar la anterior con la posterior y el lente va a tener, como es transparente, el lente va a refractar la luz para llegar a la retina. Bueno, los complementos de cirugía de catarata, como ya mencionamos, es la elección y el cálculo del poder del lente, que eso se hace con fórmulas. El tipo de anestesia, hoy día lo más común es con puras gotitas, con facoemulsificación, por supuesto. Como es una herida muy pequeña y es muy rápido, con solo gotitas dormimos el ojo y se opera. Antes, con los cortes tan grandes, pues había bloqueos, ponías una aguja aquí detrás del ojo para bloquear toda la región, o anestesia general. Hoy día es muy, muy difícil ese tipo de anestesias. Y, por supuesto, después de cirugía de catarata, se utiliza profilaxis antibiótico, generalmente quinolonas en gotas para reducir el riesgo de infección adentro del ojo que se llama endoftalmitis. Y también antiinflamatorio, la cirugía de catarata inflama y si no le haces una buena terapia antiinflamatoria se puede hinchar la retina generando edema macular, entonces se debe de utilizar antibiótico, esteroide y AINES después de cirugía de catarata. Pero hoy día la recuperación visual es en 24 horas, el paciente
se recupera en 24 horas de manera visual y en una semana, gracias a esta cirugía moderna de catarata, puede hacer su vida normal, ir al gimnasio, hacer sus actividades, cocinar, nadar en una semana. Entonces, ha permitido rehabilitar la visión de los pacientes esta tecnología nueva. Y a pesar de eso, como les menciono, hay técnicas, hay escasez de cirujanos y de técnicas de catarata en muchos lugares de México. Entonces, si buscan oftalmo, traten de hacer cirugía de catarata y donar al menos 1 o 2 semanas al año para hacer campañas en el país. Muchas gracias por su atención. Y me pidió la doctora Loya que terminara en punto porque el doctor José Luis Rodríguez va a continuar con la clase de retina, pero tenemos tiempo, 3 minutos para una pregunta de Guadalupe Hernández Piña, por favor. Sí, doctor. Cuando se hacen las cirugías, ¿cuánto, o sea, qué porcentaje recupera la vista? ¿Si es 20/20 otra vez o cómo es? Si tú tienes la capacidad, recuerda que estás tratando una parte del ojo. Si tienes una córnea transparente perfecta y una retina perfecta y te hacen un buen cálculo, puedes tener 20/20. A veces no hay cálculo, pero quedas 20/40 y con unas gafas adquieres el 20/20. Si no hay ninguna otra condición. Pero generalmente un paciente viejito con diabetes, etcétera, le operas la catarata, le devuelves la visión, pero su retina lo limita en 20/50 o en 20/60 porque ya tiene edema macular, ya tiene degeneración macular, ya tuvo una infección en la córnea que le dejó una cicatriz que disminuye un poquito la visión. Por parte del cristalino, lo solucionaste el problema, pero si el resto del ojo está perfecto, podría alcanzar al 20/20 con un buen cálculo. Si no, pues ya va disminuyendo, le va sumando partes del ojo, ¿no? Gracias, doctor. Listo, pues entonces los dejo para que el doctor José Luis Rodríguez, que es el subdirector del Conde de Valenciana, eh, les dé su clase. Creo que va a tener que hacer otro link y se van a tener que conectar, ¿verdad? O yo no sé, bueno, yo me voy a salir. ¿Sale? Sí, Yo me súper voy a bien, ir. doc. Yo me voy a ir y los dejo. ¿Sale? Bye bye. Gracias por su atención. Quedo a sus órdenes. Qué Gracias, lástima doctor. que no pueden ir a rotar, pero si alguien quiere ir a rotar a Conde de Valenciana, aquí estoy en el departamento de córnea. Doctor, doctor, Gracias. Diga, Gracias. ¿quién gritó doctor, doctor? yo, va a pasar. ¿Puede